seguimos en Hoy Nos Toca la Noche y como veníamos hablando, el próximo gobierno va a tener una tarea bastante complicada por delante, una agenda de prioridades como volver a crecer, bajar el desempleo, generar productividad, bajar la inflación y fundamentalmente bajar la pobreza, algo que el presidente Mauricio Macri se había puesto como prioridad en la campaña del 2015 y que va a terminar su gobierno sin poder cumplir con ese objetivo. Bueno, y para hablar de todo eso tenemos ahora a la economista Marta Beckerman, economista de la UBA y presidenta de la ONG Avanzar. Sí. Bienvenida, Hola, Marta. ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Al contrario. Bueno, la pregunta es esa, ¿no? Sí. ¿Cómo se sigue? ¿Cuál es Sí. lo más urgente que habría que empezar a cambiar el próximo gobierno para que la Argentina empiece a despegar? Sí, me escuché muy interesada la conversación anterior. Me gustaría a lo mejor, Claro. antes de entrar al tema de la pobreza, que creo que es el tema de la Argentina, Y ¿no? tu tema. Sí, sí, porque creo que es un tema que no podemos desconocer, la situación de la gente en este momento. Pero, para empezar, el tema de la inflación que se tocó. En ese sentido, yo creo que la inflación no se va a resolver solo con un déficit primario cero, con alcanzar el equilibrio del sector primario, porque tenemos que entender, y yo creo que esta es una de las razones por las que no tenemos éxito en este momento, la inflación no es solo un problema monetario y fiscal. La inflación tiene múltiples causas. Yo creo que hay dos causas fundamentales que son la devaluación, que sabemos que cualquier devaluación en la Argentina se traslada a precios, y es muy interesante porque hay estudios que te demuestran que ese pase que los economistas llamamos pass-through es mucho más rápido en la Argentina que en otros países de América Latina, por distintas razones que no vamos a entrar acá. Pero esa devaluación tiene su origen para mí en un tema más profundo que fue la apertura absoluta de los mercados de capitales de corto plazo. Porque en la medida que vos permitís una entrada ilimitada de capitales de corto plazo, eso te lleva, como nos pasó a nosotros, a un periodo de sobrevaluación, porque todos los capitales entraban interesados por altas tasas de interés, pero en el momento que hay un poquito de desconfianza, esos capitales salen de golpe, y cuando esos capitales se te van, tenés la superdevaluación. O sea, cabe esperar que si vos tenés una entrada indiscriminada de capitales de corto plazo, vas a tener un periodo de sobrevaluación y podés tener después lo que nosotros llamamos overshooting, o sea, una sobrereacción del tipo de cambio. Entonces, sabemos que esa es una de las causas fundamentales de la inflación en la Argentina, el pase de la devaluación a los precios. Y una de las causas fundamentales para mí de la distribución regresiva del ingreso, de alguna manera. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que más aumenta la pobreza en la Argentina? El cambio de los precios relativos, el aumento de los alimentos. Esta es una forma de distribución negativa del ingreso, porque una persona pobre que le aumentás el precio de los alimentos, eso es lo que te lleva al aumento de la pobreza, de la línea de pobreza. ¿No es cierto? Ese es un aspecto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo estabilizamos el tipo de cambio? La línea de pobreza es justo que, o sea, la línea de pobreza, hay algo que es totalmente injusto. O sea, sube aproximadamente 2 puntos el salario y de golpe sale de la pobreza un montón de personas. Se produce una devaluación de un punto nada más y cae en la pobreza otro montón de personas. Sí. ¿De qué forma se puede solucionar la pobreza estructural que arrastra este país desde hace ya 3, 4 décadas? Claro, tenemos un problema estructural y un problema agudo. Yo me estaba refiriendo a la agudización del problema de la pobreza que se te da por la inflación. Que yo creo que ahí hay un aspecto muy importante del tipo de cambio y un aspecto de tarifas. ¿No? Que también tenemos que discutir la salsa de tarifas. Sabemos que veníamos de un nivel muy bajo de tarifas, pero yo creo que hay otro aspecto para discutir en las tarifas, que es si deben estar dolarizadas o no. Si las tarifas deben estar dolarizadas. ¿Por qué? Porque esto implica, digamos, que por empezar creo que los costos, tenemos que ver cuáles son los costos de las tarifas, porque todos vivimos en Argentina, cobramos en pesos, ¿no es cierto? Entonces hay que ver si esto no genera una transferencia muy grande hacia las empresas que generan los bienes públicos, esas tarifas. Así que ese es otro aspecto, ¿no es cierto? Bueno, la pobreza estructural es otro aspecto y que me parece importante como medidas también. Nosotros tenemos medidas urgentes ligadas a la inflación que, como yo dije, me parece que es necesario atacar a la inflación en sus distintos flancos, ¿no es cierto? Estabilizar el tipo de cambio, estudiar cómo lo hacemos, pero yo creo que yo planteé un aspecto que me parece muy importante que generó esta alta devaluación de golpe, ¿no es cierto?
es un aspecto. Entonces, el próximo gobierno va a tener que ver cómo alcanza una estabilidad macroeconómica y cómo puede manejar el tipo de cambio, tomando en cuenta estos aspectos que yo señalé de la inflación. Más allá de eso... Ahora hay un aspecto estructural. El aspecto estructural se relaciona con la estructura productiva de la Argentina. Sí. Y que requiere, hoy más que nunca, requiere que se lleven adelante políticas productivas en la Argentina. Que no estamos hablando de eso. Es un tema que no se toca. Pero eso viene de años. Exactamente. Digamos, hay una incapacidad de nuestra dirigencia política y gobernante de todos los signos políticos. Claro, pero eso es un tema que no es fácil, pero yo como economista pienso que si nosotros queremos hacer políticas productivas en la Argentina, tenemos que ver qué rol el sector primario tiene que seguir adelante, por supuesto. Tenemos que desarrollar cadenas de valor de los productos primarios. ¿Cómo hacemos que esa soja no se venda como soja, sino que se venda mucho más allá del aceite incluso? Porque el aceite tiene muy poco valor agregado. ¿Cómo hacemos para generar cadenas de valor, hablando del sector primario, cadenas de valor del sector primario hacia adelante y hacia atrás? Hacia adelante, en vez de trigo, tendremos que vender fideos elaborados, alimentos hechos con trigo y con carne. Y hacia atrás tenemos que generar la maquinaria que provee el sector del campo. Muchos países del mundo generan encadenamientos hacia atrás. Tenemos un sector primario tan importante. Bueno, tenemos que producir maquinarias para la alimentación, maquinarias para el campo. Y ahí tenemos un rango muy importante, por ejemplo, para desarrollar el sector industrial. Por otro lado, necesitamos, yo creo que a nivel de todos los sectores, necesitamos lo que yo llamo un plan estratégico por sector. Porque vos no podés cerrar, decir mañana cierro textiles, no los tengo más. Vos tenés que ver qué podés desarrollar en el sector textil. Ese es un plan estratégico. ¿Qué área del sector textiles? Sí. ¿Tenemos capacidad de diseño, de fabricación de ropa? Bueno, tal vez tiene que haber un plan estratégico. Sí, sí. Y a lo mejor no somos buenos en productos de algodón, supongo, claro, por decir algo. Hay que salir de, no podemos producir todo. Exactamente, tenemos que, para cada sector, ver, porque no podemos cerrar, un sector no es un negocio, implica empleo. Y yo creo que nosotros, desde el punto de vista de las políticas productivas, tenemos que apuntar a dos cosas muy importantes. Primero, a desarrollar la productividad para poder exportar. Que esto se liga con la eficiencia de la producción y con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que es clave, que no se puede abandonar nunca. Y ni siquiera en temas, en función del déficit fiscal, tenemos que abandonar las políticas científicas y tecnológicas. Pero por otro lado, necesitamos otro elemento fundamental, que es asegurar empleo. Sí. O sea, nosotros, desde el punto de vista de políticas productivas, tenemos que tener estos dos objetivos. Ser competitivos internacionalmente y cuidar el empleo. Por lo tanto, va a haber sectores que los tenemos que cuidar simplemente porque nos generan empleo, porque nosotros no queremos un país para poca gente. Queremos un país para mucha gente, para todos los argentinos. No queremos la exclusión. Bueno, y esto se relaciona para entrar en la política, el tema de la pobreza. Bueno, el tema de la pobreza implica primero dar empleo, generar empleo, ¿no es cierto? Que las pymes no cierren, por favor. Que veamos qué necesitan. Necesitan crédito, necesitan asesoramiento tecnológico, necesitan un montón de cosas. Tenemos que cuidarlas porque ellos son los que nos generan empleo. Y porque además nos generan un mercado más competitivo, ¿no es cierto? Ese es un tema fundamental. Pero también necesitamos políticas específicas para sectores que hoy están excluidos. ¿Qué pasa en las villas de emergencia, por ejemplo? Claro, pero yo le quería preguntar, educativamente, a medida que va pasando el tiempo, es más compleja la forma de producción y el sector de la construcción no puede absorber a esa masa de población que no está capacitada para trabajos que son cada vez más tecnificados. Claro, bueno, va a haber que haber una adaptación, ¿no es cierto?, del empleo en función de las nuevas tecnologías. Claro. Tenemos que pensar todo esto con mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que el avance de la ciencia y de la tecnología nos puede ayudar en ese sentido. Pero volviendo un poco a la pobreza extrema y estructural, el tema de las villas de emergencia. Por ejemplo, nosotros nos encontramos, ustedes saben que las villas de emergencia son las que tienen los niveles de desempleo más altos. Entonces tenemos que tener políticas específicas. Y ahí les cuento, nosotros tenemos una ONG que se llama Avanzar, que hace 20 años que estamos haciendo una estrategia de generar microcréditos, o sea, la inclusión financiera que es tan difícil para la gente excluida. Darles microcréditos y capacitaciones para que la gente que está en las villas de emergencia pueda salir adelante y pueda salir tan solo del subsidio.
Claro. Porque Estos serían como medidas de corto plazo, ¿no? Como para poder empezar con nosotros ya hace 20 años que estamos mira. haciendo esto, increíblemente. Me encantaría decir, terminamos el año que viene porque todo el mundo tiene un trabajo formal y está asalariado y ya tiene obra social y jubilación, pero lamentablemente no es así y además hay momentos que esto se agudiza. Entonces nosotros estamos pensando que hay niños en la villa que no pueden esperar un proceso de desarrollo económico con equidad, como que es lo que me encanta. Entonces nosotros desarrollamos, yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, empezamos desde la Universidad de Buenos Aires con este proyecto de dar microcréditos, la asociación se llama Avanzar, de dar microcréditos y capacitaciones a la gente de villas de emergencia, y empezamos con villas de emergencia y extendimos el proyecto ahora a gente en riesgo de calle. O sea, estamos yendo a hogares y a la gente que está en los hogares y quiere trabajar, que no tienen acceso al crédito, como se imaginan, les estamos ofreciendo créditos y capacitaciones. Luego de extenderlo eso, lo estamos extendiendo a gente que está, digamos, a migrantes, ¿no? A refugiados. Hicimos un acuerdo con la ACNUR para extender este proyecto de refugiados y todo esto realmente está generando, y lo último que estamos haciendo, estamos por firmar un convenio con el Ministerio de Justicia para darle créditos y capacitación a gente en libertad condicional, los que están con las tobilleras electrónicas. Marta, disculpa, esto que vos planteás, ¿no? De capacitar, de dar un crédito que implica, la inclusión financiera implica confiar en el otro, darle una responsabilidad de repago, un compromiso. Sí. Suena muy distinto de lo que se viene haciendo en la Argentina, que es una multiplicación de planes sociales que crecen de una administración a otra sin que la realidad se modifique, sino que al contrario. No, en realidad, ¿Vos qué pensás sobre los planes como estrategia? Mira, yo lo que pienso sobre los planes es, el subsidio por hijo no se puede dejar, ningún niño puede tener hambre. La UH, asignación por hijo. Ahora, ciertos planes que se dan, a mí me gusta mucho más la expansión de las capacidades de las personas, porque si vos a una persona le das siempre el subsidio, esa persona se vuelve un poco pasiva, ¿no? Queda a esperar el subsidio y estás de alguna manera matando la creatividad de esa persona. Si vos le das un crédito y lo formás, le das acceso a que sepa cómo desarrollar la gestión. Yo con esto no es que te digo que el microemprendimiento es la solución del país, no, pero necesitamos dar salida a la juventud, a los chicos. Entonces, mientras no tengamos todo ese trabajo formal, ustedes piensen que 1/3 de la población está en la informalidad, no es que son 2. No, claro. Entonces, este sistema, que es mucho más difícil, porque vos tenés que estar con la gente, conocer su proyecto, alentarlo a que ese proyecto siga, y si no está bien, nosotros damos cursos de capacitación. Creo que es un ejemplo. Y, por ejemplo, gente que en riesgo de calle, que en lugar de estar en un lugar sin hacer nada, pueda empezar. Y es muy sorprendente lo que encontramos. La gente que está en los hogares, son muchas, no te voy a decir todas porque hay distintos grados, pero mucha gente quiere trabajar. Pero recuperan su dignidad. Exactamente, y se empiezan a entusiasmar. A mí me entusiasma el proyecto porque veo los resultados. Totalmente. Bueno, necesitamos más ONGs como la tuya, Sí, pero Marta. me gustaría contarte cómo se pueden comunicar, porque a lo mejor la gente que está... Decilo. Nuestra página web es www.avanzar.org.ar. Siempre necesitamos apoyos. Buenísimo. Así que si se quieren comunicar con nosotros, pueden entrar a nuestra página y conocernos un poco más. Bueno, muchas gracias, Marta, por Al estar contrario. con nosotros. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con el deporte y con Santi Ladí.